Engañados por no leer y estudiar la Biblia. Es el título de este video. ¿Por qué pueden las personas ser tan fácilmente engañadas por doctrinas antibíblicas? La respuesta es muy fácil y así la podemos definir. El que no lee y estudia la palabra de Dios está condenado a creer lo que le cuentan. Así es. Son condenados a creer lo que les cuentan. Pero, ¿qué es la Biblia y cuál es su origen? La palabra Biblia viene del griego biblos y está compuesta de 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento con 27 del Nuevo Testamento. ¿Cómo llega a nuestras manos esta colección de textos sagrados? ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo llegó a escribirse nuestra Biblia? Pues fue de esta manera. Dios habló con hombres, a algunos directamente como con Moisés, a otros por medio de sueños y visiones, a otros por los profetas. El Antiguo Testamento fue canonizado, definido y cerrado en el Concilio Hebreo de Yamnia con 39 libros. Sin alguna autoridad, la secta de Roma incluye 7 libros apócrifos al Antiguo Testamento que sirven para apoyar muchas de las herejías que inventaron. El apóstol Pablo nos confirma en su carta a los romanos que esta secta de Roma u otra tiene alguna autoridad para añadir libros al Antiguo Testamento. Leamos Romanos 3, 1, 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho, en todos los aspectos. Primero, ciertamente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿A quién confía Dios su palabra? ¿A los romanos o a los judíos? Otra vez, ciertamente porque les ha sido confiada la palabra de Dios, a los judíos. Como dicen muchos, pacatá. El Nuevo Testamento de la Biblia es la composición de un total de 27 partes que son los evangelios, cartas y apocalipsis, escritos en su mayoría por los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento se conoce como la parte cristiana de la Biblia y existe con ese nombre desde el año 170 después de Cristo. Año 170 después de Cristo. La mayoría no conocen o no han oído nunca sobre la existencia del canon muratoriano. Aquí se encuentra la lista más antigua conocida de los libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. Y repito, con ese nombre, Nuevo Testamento, desde el año 170 después de Cristo. La secta romana quiere hacer creer que el Papa Dámaso, que fue una bestia asesina, hizo o canonizó el Nuevo Testamento por el año 382. Esta es otra mentira que los amigos católicos deben creer. A ellos no se les ha enseñado o se les habla del canon muratoriano del año 170 después de Cristo. La secta de Roma no es nada más que una empresa religiosa, mentirosa, que solo busca su propia gloria, haciendo creer a sus socios que ellos canonizaron el Nuevo Testamento. Lo único que hizo el Papa Dámaso, que sabemos que fue una bestia asesina, fue solamente ratificar en asambleas y concilios lo que ya existía desde el año 170
después de Cristo. Con todas estas mentiras, la secta de Roma hace creer que ellos hicieron la Biblia. Voy a dar un pequeño ejemplo cómo los sectarios de Roma llevan sus mentiras a sus socios. En un artículo de Manuel Cuevas, la fuente son las páginas web bien conocidas por los católicos CatholicNet, como también católicodefiendetufe.org. Este señor Manuel Cuevas publica: lo primero que debemos aclarar es que fue la misma iglesia la que escribió el Nuevo Testamento, pues fueron los miembros de la única iglesia formada por Jesús los que escribieron esas cartas y evangelios. Así como me dio mucha risa leer este cuento del señor Manuel Cuevas, estoy seguro y viendo la risa de mis hermanos al comprobar cómo miente este señor con esta fábula, que es práctica de la secta de Roma. Son doctrinas que los amigos católicos deben creer por obligación. Si este señor Manuel Cuevas tuviera razón y los apóstoles eran católicos, todos están en el infierno. Ellos no dieron culto a María, no la vieron como salvadora, mediadora, no rezaron alguna Ave María, no nos hablan que fuera esposa del Espíritu Santo, tampoco de la Asunción de María, que la tendrían que haber visto, o que era Madre de Dios, Inmaculada, ni siquiera la nombran en sus cartas. Los apóstoles no rezaban el rosario o a los muertos, tampoco predicaron sobre el celibato. ¿Cómo lo iban a hacer si ellos estaban casados? Ellos no adoraban alguna hostia, no vendían indulgencias. Sería también un gran pecado para los apóstoles no haber llevado alguna santa inquisición contra los herejes, así como muchas otras doctrinas que inventaron los dioses papas después de Constantino. ¿Qué dije al principio? El que no lee y estudia la palabra de Dios está condenado a creer lo que les cuentan. Lo que debería enseñar este señor Manuel Cuevas a los socios católicos y a todo el mundo es que esta secta de Roma prohibió por muchos siglos tener una Biblia. Esto era un delito. En el año 860, el Papa Nicolás I estaba en contra de todas las personas que expresaron su interés en la lectura de la Biblia y reafirmó su uso público como prohibido. En el año 1073, el Papa Gregorio apoyó y confirmó la prohibición. Y en el año 1198, el Papa terrorista Inocencio III declaró que nadie debería leer la Biblia o sería apedreado hasta la muerte por soldados de la iglesia militar. En el año 1229 es aprobado otro decreto que prohíbe estrictamente a los laicos de tener en su poder cualquiera del Antiguo o Nuevo Testamento o de la traducción a la lengua vulgar. En el siglo XIV, la posesión de una Biblia por los laicos era un delito que se castigaba con azotes y la confiscación de bienes, como también la quema en la hoguera. Los papas aprobaron la prohibición a los laicos de poseer o leer la Biblia por más de 1200 años, justo hasta después de la Reforma y la impresión de la Biblia King James en el año 1611. Hermanos en Cristo, demos gracias a Dios poder tener Biblias, poder leerlas y escudriñarlas,
para saber ir por el camino que Cristo nos enseña, preservándonos en su doctrina. Pero, ¿por qué debe un cristiano leer y estudiar diariamente la Biblia? La Biblia es palabra de Dios. En ella podemos encontrar sus promesas y verdad. Dios nos ha dado un regalo poderoso y maravilloso con su palabra. Al leerla y estudiarla, no solo somos educados espiritualmente, sino que también somos lavados en nuestro interior. Este privilegio no lo tuvieron muchos en la antigüedad. Por siglos, la secta terrorista de Roma prohibió tener, leer o traducir la Biblia. Así como anteriormente lo cité, los que lo hacían vivían con el temor de ser condenados a torturas o terminar también en una hoguera a fuego lento. Pero el diablo en el Vaticano fue derrotado por Lutero al traer la palabra de Dios al pueblo. El mismo Papa Francisco Bergoglio lo confirma en una publicación de la revista La Civiltà Católica y en la página web de Así Prensa. Esto fue en septiembre de 2016 y fue publicado con este hermoso título: Lo que la Iglesia Católica puede aprender de los protestantes. Sí, es muchísimo lo que pueden aprender. Y esto es lo que dijo el Papa Francisco Bergoglio. ¿Qué podría aprender la Iglesia Católica de la tradición luterana? Lutero ha dado un gran paso para poner la palabra de Dios en las manos del pueblo. Reforma y escritura son dos cosas fundamentales en las que podemos profundizar mirando la tradición luterana. ¡Wow! Algunas veces cuando le dejan leer al Papa Francisco Bergoglio lo que quiere, aprende, pero normalmente no le dejan. Hoy en día los cristianos tenemos una o varias Biblias traducidas en distintas versiones. La más popular para los cristianos es la Reina Valera versión 1960. Pero hermanos, ¿la llevamos con nosotros? ¿Leemos algo de ella cada día? ¿Estamos guardándola cuidadosamente en la práctica? Ya lo dije y lo repito. El que no lee y estudia la palabra de Dios está condenado a creer lo que les cuentan. Quizás alguno me diga que no entiende lo que lee, y es posible que entonces nos pregunte si debemos seguir leyendo la Biblia. La respuesta es sí. La razón por la cual debemos seguir leyendo es que ésta nos lava espiritualmente. Efesios 5:26 dice: para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. La Biblia nos permite y nos hace conocer quién es Dios y la voluntad de Dios. La Biblia nos da ánimo en las pruebas y ver a Cristo como único Salvador. Hermano en la fe de Cristo, antes de comenzar a leer la Biblia, necesitas orar siempre y pedirle a Dios que te permita entender lo que Él quiere hablarte. Y como dice en Efesios 1, 17 al 19, pídele sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos de tu entendimiento. Leer la Biblia no es solamente abrirla y ver dónde cae. Tampoco se trata de leer solamente para cumplir un requisito o por obligación. Si no leemos la Biblia con actitud correcta, será un libro más y nuestras vidas nunca cambiarán ni experimentarán el poder que está escrito en sus páginas. Debemos saber que igual que un niño necesita años en una escuela para aprender, así también es la palabra de Dios.
Quizás sea al principio algo difícil, pero verás que muy pronto la Biblia será tu principal alimento diario. Apagarás la televisión. No te interesará más el fútbol, ni las películas, ni la música mundana. Tu deseo será escuchar a Dios por medio de su palabra. Y sientes que Dios no te habla, dile al Señor: háblame, háblame hoy. Toma tu Biblia y podrás oír su voz. Lee tu Biblia, es lo más cerca que tienes de Dios. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, y esto lo podemos descubrir mediante una relación cercana con Él, que se adquiere a través de la lectura de la Biblia y la oración. Leer y estudiar la Biblia ayuda a incrementar nuestra fe en Jesús. Nos corrige a no pecar, nos inspira y brinda ánimo. También nos ayuda a tener el conocimiento suficiente sobre Jesús para compartir nuestra fe a otros. Hermanos, confiemos en Dios. Él tiene buenas cosas para aquellos que en Él creen, pero las mejores cosas vienen para aquellos que no se rinden. Amén y amén. Si ha sido de riqueza espiritual este video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Gracias. Dios te bendiga grandemente.